Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy vamos a compartir con ustedes el capítulo 15, versículo 6 al 12. En esta ocasión, del 6 al 12. Y vamos a leerlo en la Reina Valera 1960 para que vayamos entrando en el contexto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ustedes saben que ya se hizo un alboroto, ya se hizo un conflicto entre los hermanos. Unas personas dentro de la congregación dicen que hay que circuncidarse. Pablo, Bernabé dicen que no hay que circuncidarse. Los gentiles también están aceptando a nuestro Señor Jesús, recibiendo el Espíritu Santo. Ya hicimos una explicación el día de ayer de las razones, pero hoy vamos a ver el argumento que presenta el apóstol Pedro. Y dice así la palabra: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Dónde se encuentra esto? Bueno, está en Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 43. Ahí está la historia donde el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio. A ese evento se refiere. Y dice el versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver específicamente, como dice aquí en la anotación, Hechos 10, 44. El Espíritu Santo de Dios también embargó, inundó, llenó a las personas que habían creído en Cristo Jesús, aún y lo digo con reservas, aún siendo gentiles por el conflicto que tienen allí los judaizantes. Lo mismo que a nosotros. Y aquí nos lleva a Hechos 2:4. Ahora, cuando explicamos en aquel momento la palabra del Señor respecto de estos acontecimientos, nosotros decíamos que era bien importante que Pedro supiera que el mismo evento que estaba sucediendo en Hechos 2:4, que es el Pentecostés, lo relacionara directamente con Hechos capítulo 10, en donde está recibiendo el Espíritu Santo la familia de Cornelio. Dice el versículo número 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Dios no hizo ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos a la hora de salvarlos. La misma cruz de Cristo es para perdón de pecados de los gentiles y para perdón de pecados de los judíos. Ninguna diferencia se hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz o sobre la espalda de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo les está exhortando: hey, no pongan carga sobre las personas gentiles. La carga no pudieron llevarla nuestros padres, ni tampoco pudimos llevarla nosotros. Es decir, la ley pesaba, la ley ponía una carga bastante pesada sobre los discípulos, y ahora el apóstol Pedro decía: no es posible que ahora querramos cargar a las personas gentiles con una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. La gracia de Dios ahora ha venido a la familia de las personas para darles vida eterna, sin necesidad de sujetarse ni observar la ley de Moisés. El apóstol Pedro está haciendo una aclaración del tema. Él está poniendo como antecedente la relación que él tuvo con el Espíritu Santo y cómo esta experiencia lo lleva a declarar con sus propias palabras, con su propia boca: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora la pregunta está bien interesante: ¿por qué tientan a Dios? Voy a ver si puedo manejar aquí el teléfono de modo que podamos ir a la Nueva Traducción Viviente. Y el versículo número 8 dice: Dios conoce el corazón humano, y le confirmó
y él confirmó que acepta a los gentiles a darles el Espíritu Santo. Mire, le voy a leer desde el 7 para que usted entre en contexto. Esta es una traducción pues muy nueva, se llama Nueva Traducción Viviente, pero también es muy fresca. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Escucha el versículo 8 en Nueva Traducción Viviente. Hechos 15. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían? Fíjate cómo dice la Nueva Traducción Viviente, desafían. ¿Por qué desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera. ¿Cómo? Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo ahora les contaron las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de los gentiles. Voy a detenerme aquí porque aquí toma la palabra Santiago. Voy a regresarme a Reina Valera 1960, que es la Biblia, pues ya que nosotros usamos comúnmente, pero siempre me gusta usar otras versiones para que podamos nosotros ir analizando los contextos en otras versiones. Ahora, mis amados hermanos, es bien importante que nosotros consideremos que Dios no hace acepción de personas. El día de ayer lanzamos un reto a la iglesia, a todos los oyentes, y les decíamos, es importante que nosotros aprendamos a enfrentar nuestro nuevo normal. Este es nuestro nuevo normal. Cada generación de iglesia tuvo su nuevo normal. ¿Se acuerdan? El día de ayer reflexionamos acerca de hacer frente a la nueva normalidad, porque es parte de nuestro ADN como iglesia siempre enfrentar los retos y salir airosos de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero quiero decirles una cosa. Los retos de la iglesia provienen de dos sitios: internos y externos. Los retos que va a enfrentar la familia vienen de dos: internos y externos. Los retos que va a enfrentar el país, el estado, la comunidad, la municipalidad. Los retos que un grupo enfrenta siempre van a ser o bien los que llegan de afuera, como amenazas, o bien los que se generan dentro por desacuerdos, situaciones difíciles, roces, etcétera. Los que vienen de adentro, problemas, retos. Ahora, la iglesia cristiana, desde sus inicios, enfrentó siempre los retos de afuera, las amenazas foráneas, las que venían del exterior, con unidad. Siempre, siempre, siempre los retos que venían de afuera, las amenazas, los peligros, los acechos que venían de fuera, los enfrentó con unidad. Y las amenazas internas, los conflictos internos, las problemáticas que se generaban entre los miembros, ¿cómo las enfrentaron? Con acuerdo, con concordia, con hermandad en Cristo. Las enfrentaban dialogando, expresando las necesidades de cada uno. No se imponía ni tampoco se criticaba al interior de la iglesia en el principio las posiciones de los que estaban en liderazgo. Y eso es importante que nosotros lo consideremos. En tu familia, padre de familia, madre de familia, abuelito, abuelita, te puedes dar cuenta que los conflictos, ya sean administrativos, económicos, relacionales, de salud, cualquiera que los conflictos que estás enfrentando, se resuelven de dos maneras. Si viene de afuera, unidad, apego, lealtad hacia la familia, lealtad hacia el equipo, lealtad hacia el grupo, colaboración, unidad. Pero los conflictos que vienen de adentro, tienen que platicarlos.
Tienen que expresarlos. Mira lo que está pasando aquí. Los judaizantes o los fariseos venían diciendo, es necesario que se circunciden y observen la ley de Moisés. Pero Pablo y Bernabé decían, no, no es necesario. No es necesario. La ley de Moisés ha caducado. La gracia ahora ha nacido. Y este era el conflicto. Que sí tienen que observar la ley de Moisés. Que no la tienen que observar. Que la gracia es suficiente. Y ahí estaba el gran conflicto. Por un lado, los judaizantes, los creyentes en Cristo que venían de la secta de los fariseos. Y por otro lado, Bernabé, Pablo y ahora Pedro, que da argumento de lo que ha pasado. Pero se dan cuenta que hay un concilio, un espacio para expresarse. Hay una razón para poder estar juntos. Los desacuerdos no nos pueden dividir. Había dos posturas y tenían que converger en una discusión, en una plática, para poder tomar un acuerdo. No voy a llegar todavía al acuerdo que tomaron. Más adelante está, pero es bastante interesante las partes y los puntos del acuerdo que estos hombres toman. Es importante entonces, hermanos, aprender por lo menos hoy 3 cosas. Número 1, siempre hay amenazas. Las amenazas que vienen de afuera siempre van a aparecer. Las amenazas o los conflictos más bien internos siempre van a aparecer. Apréndalo de memoria, apréndalo, asimílelo. No se frustre, no se canse, no se agote emocionalmente cuando usted tiene un conflicto interno o una amenaza externa. No tiene por qué. Eso es normal, esto es natural, esto es parte del desarrollo y de la vida. El problema es amilanarse. El problema es entrar en desacuerdo, en división, en descrédito, en crítica, en desacato, y entonces sí, los conflictos se agravan. Primera enseñanza, no se asombre. La iglesia en el primer siglo fue atacada desde fuera y hubo conflicto desde dentro. Los judíos no cristianos los atacaban. Los romanos los atacaban. Los apedreaban. Esas eran situaciones hasta cierto punto normales del crecimiento de la iglesia. Y los conflictos internos también aparecieron. Primera enseñanza, siempre vas a enfrentar o amenazas o conflictos, externas o internas. Que no te tome por sorpresa. 2. ¿Cómo se solucionan las amenazas? Con unidad. Todo lo que venga de afuera tiene que toparse con un muro de unidad. Todo lo que venga de afuera tiene que toparse con un muro de lealtad, de alineación, de obediencia al liderazgo, a la palabra de Dios. A mí me encanta, yo hice mi servicio militar nacional, me tocó marchar con la Marina Armada de México allá en Tampico, Tamaulipas. Uno de los sargentos que nos tocó para poder instruirnos en desarmar y armar un fusil viejito, un viejísimo fusil, armarlo y desarmarlo, y estábamos allí contando las piezas, enumerando las piezas, nombrando las piezas, y una de las enseñanzas que él nos dejó, y a mí todavía me persigue esa enseñanza y la pongo mucho en práctica, es que en el ejército el mando puede estar tomando una decisión equivocada, pero dentro de la batalla, dentro del fragor de la batalla, no se discute una orden. En caso de que la orden esté contraria a la verdad y a los principios, se resuelve posteriormente en un juicio de guerra. Me llamó mucho la atención. Me llamó bastante la atención. Y yo dije, bueno, ¿por qué no en medio de la batalla empezar a hacer un planteamiento diferente? Dice, porque él es responsable de la vida de las personas y de lo que está pasando allí. A mí me llamó mucho la atención. ¿Y cuántas veces hemos tenido que aprender esto? Mira, yo he visto matrimonios pelearse enfrente de la gente. He visto hombres, mujeres entrar en desacato, en desalineación con el liderazgo, sin miramientos. Las personas
debemos entender que las autoridades son puestas por Dios y que socavar la autoridad en medio de la batalla nos pone en peligro a nosotros mismos. Así que cuando la amenaza venga de afuera, tiene que encontrar un muro de unidad y un muro de concordia. Lo que estoy viendo en el primer concilio de Jerusalén es que las amenazas las enfrentaban estando unidos y cuando había un desacuerdo lo platicaban. Daban cada uno las partes que tenían que platicar y cada uno se expresaba. Ninguno decía, recojo mis canicas y me voy. Porque allí no hacen como nosotros queremos. Hasta el primer punto, en el primer concilio de Jerusalén, no hay división de la iglesia. La división vendrá posterior. Pero recuerde lo que ya le dijimos. ¿Por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Porque creemos que la iglesia contemporánea debe tomar el ADN, los principios de la iglesia del primer siglo. Y la iglesia del primer siglo resolvía los problemas internos con concordia, con hermandad, con diálogo, con empatía. Y los externos con unidad, con lealtad, con alineación al liderazgo. Esas eran las maneras que ellos usaban. Y una tercera enseñanza. Mis amados hermanos, es importante que nosotros percibamos al apóstol Pedro como lo que es, un valiente. Se puso de pie. Yo sé que posteriormente viene un texto en donde Pedro está platicando con los gentiles bien cómodamente y cuando llegan los judaizantes se separa de los creyentes gentiles y se va con los judaizantes y él tiene ese conflicto. Yo sé que usted lo sabe y si no lo sabe se lo platico y Pablo lo regaña, le dice, hey, no seas hipócrita. Porque primero bien que estabas platicando con los hermanos que son de extracto griego, pero nada más llegaron los judaizantes y te fuiste con ellos. Ese evento pasa, sucede, es real, sí sucede y es posterior a esto. Pero en este pasaje bíblico yo quiero resaltar que Pedro se puso de pie y dijo, ok, las cosas están así. La verdad de las cosas es que Dios no hace acepción de personas y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, Hechos capítulo 2, a ellos, Hechos capítulo 10. Y él dice, ¿por qué le ponemos a los hombres que han sido salvos por Cristo Jesús cargas que ni nosotros mismos ni nuestros padres han querido llevar? No perjudiquemos la iglesia ni tentemos a Dios. A mí me parece que el discurso del apóstol Pedro es bastante importante. El argumento que está dando es de valor, es de valentía. ¿Y cómo puedes rescatar esto, pastor? Cuando hay un argumento que da base y sentido a lo que la iglesia hace, tienes que expresarlo. Si es buscar la gloria de Dios, tienes que expresarlo. Es importante que en tu familia todos tengan un poquito para poder expresar la palabra. Si tu hija, si tu hijo, si tu abuela, si tu abuelo tiene una palabra que decir mediante la cual podamos resolver el conflicto, tienes que darle la palabra y tiene que participar. Y tienes que decir qué es lo que está pasando. Y tenemos que ser valientes para decir las cosas como son. No como me convienen, no como me parecen, no como quisiera que fueran, sino las cosas como son. Y el apóstol Pedro está diciendo a la verdad de las cosas, Dios no hace acepción de personas. Me llama mucho la atención el versículo número 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos y de igual modo que ellos. La salvación es para todos. Y el apóstol Pedro tenía que defender la postura. Tenía que decir las cosas son reales. Pablo y Bernabé tienen una historia de experiencia. Pero parece que la experiencia de Pablo y Bernabé ha venido a menos porque no pesan tanto en el concilio de Jerusalén. Pero ¿saben quién sí pesa? Pedro. Pedro es uno de los pilares de los discípulos. Fue el que se levantó primero para predicar el evangelio. Por eso el Espíritu Santo de Dios lo guió a él, porque en este momento el argumento de Pedro pesa y bastante. Evitó un cisma temprano de la iglesia. Y en este momento Pedro, como un valiente de Dios, se levanta y dice las cosas como son. Dios está actuando así. Así que, mis amados, 3 enseñanzas. La primera, no te sorprendas. Siempre habrá amenazas externas y conflictos internos. Número 2, recuerda que las amenazas
se superan con unidad, con lealtad. Y los conflictos con diálogo, con humildad, con participación. Y número 3, siempre, en todo conflicto, en todo grupo, debe haber un valiente, una valiente, que diga las cosas como son y que con el peso de su testimonio y de su palabra haga llevar la balanza hacia la gloria de Dios. Resolvamos los conflictos en nuestra casa, resolvamos los conflictos en nuestra ciudad. Mis amados hermanos, es importante que nosotros, hay señalizaciones, hay señalamientos, hay críticas y los niños aprenden. Cuando ven a un presidente, cuando ven a un diputado, cuando ven a un político desacreditar a otro, los niños y los jóvenes aprenden que esa es la mejor manera de resolver los conflictos, y no es así. Cuando en nuestra sociedad los niños van caminando y ven manoteando y hablando groserías a las personas, ellos aprenden que así es como se resuelven los conflictos. Pero en la familia y en la iglesia no se resuelven así. En la familia y en la iglesia, cuando tenemos amenazas o cuando tenemos conflictos, los resolvemos, o bien externos, con unidad, con lealtad, o internos, con diálogo, con hermandad. Enseñémosles a las nuevas generaciones cómo se hacen las cosas bien en la iglesia de Cristo. Seamos valientes y digamos las cosas como son para la gloria de nuestro Señor Jesús. Resolución de conflictos, un buen tema para que como iglesia avancemos. En esta nueva normalidad va a haber muchos conflictos y creo que saber cómo resolverlos es básico para entrar a esta nueva normalidad. Amén. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias y te pido, Señor, que bendigas nuestra iglesia. Ayúdanos a resolver los conflictos y enfrentar las amenazas. Gracias, Espíritu de Dios, porque has sido bueno con nosotros. Permítenos, Señor Jesús, hacer tu voluntad. Gracias por la fe de Pedro, gracias por la fe de Pablo, gracias por la fe de Bernabé. Gracias, Señor, porque estos 3 hombres han dejado huella, no tan solo como los grandes misioneros, no tan solo como los grandes paladines de la palabra, sino como hombres valientes que sientan las bases de la iglesia primitiva en la resolución de conflictos para que nosotros aprendamos también de su testimonio. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.